nuestras vidas, Señor, y de enseñanza. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Pues hermanitos, bienvenidos a la escuela dominical. Como ustedes saben, estamos en una serie de enseñanzas que tienen que ver con el matrimonio. Las semanas pasadas hemos visto la primera sección de esta gran serie, que la serie se llamó El matrimonio en el diseño del Génesis. Y vimos, me parece, 5 lecciones que nuestro pastor Carlos nos explicaba acerca de cómo luce, cuáles son sus implicaciones, cómo se define, cómo se entiende el matrimonio a la luz del Génesis, del origen, del diseño. ¿Ok? El día de hoy empezamos con una nueva sección a esta serie de enseñanzas. Vamos a tener 4 secciones. En este día empezamos con la segunda sección. Y la sección se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Rumbo al matrimonio. Sección número 2 de esta serie de enseñanzas, rumbo al matrimonio, para los que anotan. Rumbo al matrimonio. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta sección total? El objetivo es el siguiente: poder tener una comprensión panorámica de lo que implica el camino hacia el matrimonio y, partiendo de principios bíblicos, tener claridad del llamado al matrimonio. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con todas las lecciones de esta sección. Tener una comprensión panorámica de lo que implica el matrimonio en sí, el matrimonio, partiendo de principios bíblicos, y tener una claridad de este llamamiento al matrimonio. Eso es lo que vamos a estar viendo en todas las lecciones como objetivo principal. Hermanos, esta clase de enseñanzas y esta sección, ¿para quién creen ustedes que sea importante que lo escuchen y lo aprendan? ¿Quién es la audiencia que debería estar interesada por estas lecciones? ¿Alguien? Los solteros. ¿Quién más? Solteros jóvenes, padres, ¿ok? ¿Alguien más? Ahí les voy a poner para quién está orientado estas enseñanzas. El primero, para los que quieren casarse, o para los que quizás en algún futuro desean casarse. Levanten la mano los que desean en algún momento casarse, que ahorita están solteros, a ver, para ir viendo una estadística. No, muy bien, aquí los vemos para que vean que hay personas que quieren casarse, ¿ok? Aquí Dieguito quizás en algún momento pensará en eso, por allá también pensarán, mi hija también por allá, bueno. Para quienes quieren, en 40 años, les digo, ya está decretado, 40 años, para que lo grabemos aquí. Bueno, entonces para quienes quieren casarse, ¿va? La segunda audiencia es para los padres o los que serán padres. ¿Por qué, hermanos? Porque serán los padres quienes enseñarán a sus hijos lo que vamos a ver respecto al matrimonio. Levanten las manos los que son actualmente padres o que esperan ser padres en algún momento. ¿Ok? Para ustedes, hermanos, debería también ser una lección de interés, porque ustedes también pueden ser de ayuda a sus hijos de lo que deberían de pensar, querer o tener acerca del matrimonio. Y el último grupo de personas es para las personas que pueden ayudar a otros en esta etapa. Por ejemplo, quizás tú no estás casado, quizás tú estás viudo, quizás estás en una situación totalmente ajena, eres una persona ya avanzada de edad, viejo, lo que sea. Tú también deberías de interesarte por estas lecciones, porque tú puedes ser de ayuda a otras personas para recordarles cosas acerca del matrimonio. Así que, ¿quiénes están en esta parte de los que pueden levantar la mano, los que están en esta posición? Todos. Yo creo que aquí entramos todos, hermanos. Por lo tanto, todos deberíamos de interesarnos en estas secciones, en estas clases, porque ya sea que yo me vaya a casar, o que tenga hijos, o que sea una persona que vaya a estar soltera para toda la vida, lo que sea, pueda ayudar a otros a considerar lo que significa y lo que implica el llamado al matrimonio. ¿Ok? Para eso está dirigido todas estas secciones, para toda persona. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en estas lecciones? Vamos a estar viendo al menos 6 lecciones, puede ser más o menos. El día de hoy vamos a ver la primera. La segunda lección va a ser el noviazgo bíblico. Vamos a ver qué es lo que implica el noviazgo bíblico.
La tercera lección va a ser la preparación del hombre y la mujer antes del matrimonio. ¿Cuál debe ser su preparación? ¿Cuál debe ser su enfoque, su esfuerzo, etcétera? En la cuarta lección vamos a hablar acerca del cortejo bíblico, o del cortejo, acerca de cómo nosotros deberíamos de tener una cultura de los solteros del cortejo. ¿Qué implica esto? ¿No? ¿Va? La quinta lección, vamos a ver agentes externos de apoyo o influencia en esta etapa. Porque en esta etapa no solamente estoy yo solito, los que van a casarse, sino hay gente que puede ser de influencia o agentes externos que van a ayudar o a estorbar este proceso al matrimonio. ¿Va? La sexta lección vamos a tener explicando algunas expectativas correctas del matrimonio. ¿Ok? La séptima lección vamos a ver preguntas diversas que yo mismo voy a elaborar, de que quizás algunas cosas que me gustaría también comentarles. Y por último vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Esto es todo lo que vamos a ver en esta sección, hermanos. Quizás cosas más, quizás cosas menos, pero a partir de ahorita tú ya puedes entrar al link que les pasamos al grupo de la iglesia, donde pusimos las preguntas. ¿Se acuerdan que les mandamos? Donde les mandamos para que hicieran preguntas. A partir de ahorita tú ya puedes entrar a ese link y hacer tus preguntas ahí de toda la sección y todas las lecciones que vayamos a ver en esta sección número 2. ¿Ok? Esta fue la presentación, hermanos, de la introducción a la sección número 2. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Todo bien? ¿El contenido está basado en algún libro que leíste? No, creo que voy tomándome obviamente de algunas cosas que he leído y que voy a estar leyendo obviamente, entonces como que va a ser diverso. Si alguien requiere algún tipo de bibliografía, pues la puedo dar. Exactamente, la voy a tener a ratito. Entonces les podemos recomendar algunos libros para leer. Unos libros bien clásicos es el de Tim Keller del matrimonio. Ese es muy, muy importante. El de John Piper, el pacto matrimonial, ese es muy importante. David me pasó un libro acerca del matrimonio que también está muy bueno, pero ya es en el momento del matrimonio, casados. Entonces, pero si alguien quiere recursos de literatura para considerar, los vamos a dar, ¿va? Entonces, no está basado en algún libro en particular. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más, hermanos, que quieran comentar acerca de esta introducción? ¿Todo bien? ¿Estamos listos? ¿Están preparados todos? Muy bien. Empecemos con la lección número 1. Y voy a decir lo siguiente, hermanos. Suele pasar que cuando tocamos el tema del matrimonio, cuando tocamos el tema de lo que significa y el llamado al matrimonio, a veces parecería ser que es colocado en un pedestal el matrimonio. Como que si fuera el matrimonio el lugar en el que todos de forma obligatoria tienen que llegar al matrimonio. Y entonces, a veces sucede que se llega a ser una carga a los que no están casados. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes ha escuchado ese tipo de expresiones? Se te está pasando el tren, hermanito o hermanita. ¿Alguien ha escuchado ese tipo de expresiones? ¿O las han dicho? Sí. ¿Aún estás soltera? ¿A tu edad? ¿Soltera? ¿Soltero? Ya se calzó fulanito y el otro, ¿y tú para cuándo? ¿Para cuándo? Tienes todas las cosas, eres guapo, eres guapa, eres inteligente, trabajador, atento, amable, lo que sea. ¿Por qué sigues soltero? Otro tipo de expresiones. Ya toma quien sea, pero cásate. ¿No? Ya te dimos una hamaca, cásate. Chiste local, chiste local, chiste local. Muy bien. ¿Han escuchado esas expresiones, hermanos? O de donde yo nací, se decía esta expresión de te vas a quedar forrando Biblias, porque había una tiendita donde habían los solteros, estaban ahí, los solteros ya que nunca se iban a casar, y que se quedaban diciendo, yo voy a servir al Señor, hermanos, en lo que pueda, y voy a forrar las Biblias, ¿no? Y se dedicaba a eso. Y entonces decían, te vas a quedar forrando Biblias, hermanos, si sigues así. ¿Qué es lo que da a entender a veces ese tipo de expresiones, hermanitos? ¿Qué es lo que les da a entender a ustedes ese tipo de expresiones? ¿Alguien? Que los que no conocen la palabra, para empezar. Ok, que no conocen la palabra, muy bien. El pastor teológico, ¿no? ¿Algo más, hermanos? ¿Qué les da a entender ese tipo de expresiones? ¿Qué es lo que a veces pareciera
de forma inconsciente hacer ver. ¿Hay una edad específica para casarse? A ver, vamos para acá primero, ¿qué? Que está mal estar soltero. Que está mal estar soltero. Espérame, David. ¿Hay una edad específica para casarse? Ah, ok. Exactamente, por allá. Generando presión a los solteros para que se casen. Exactamente, hermanos. De forma inconsciente y a veces inocente, porque lo decimos de forma inocente, pero a la larga esto llega a ser tan penetrante en la mente de algunas personas que dicen, necesito casarme. ¿Es eso así, hermanos? ¿El casado es mejor que el soltero? ¿Es uno más pleno estando casado que soltero? No. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, nuestra lección número 1 inicia con este tema precisamente para quitar estas cosas, después de haber visto todo el diseño y haber visto el ideal del matrimonio. No idolatremos el matrimonio, ni idolatremos la soltería, sino tengámoslas en su justa medida. Lección número 1 de esta sección 2 es un acercamiento bíblico a la soltería. Lección 1, acercamiento bíblico a la soltería. Y trataré en cada clase de poner algún pasaje o algún texto para que ustedes recuerden lo que vimos en la lección. Ya sé lo que se lo quieran memorizar o no, pero para que lo tengan ahí. Y el texto de la clase del día de hoy va a ser 1 Corintios 7, 32. ¿Qué estaremos viendo entonces, hermanos, en esta primera lección? Un acercamiento bíblico a la soltería. ¿Ok? Muy bien. Empecemos entonces con algunos encabezados que tengo a manera de la clase. Si alguno tiene alguna pregunta, comentario o algún aporte a la clase, la puede hacer, hermanito, ¿sale? Primer punto de esta primera lección. La palabra soltero en la Biblia, precisamente en el Nuevo Testamento. La palabra soltero en la Biblia. La palabra griega para soltero es agamos. Un mapa mental. En la Biblia, en Génesis capítulo 1, Dios dice hagamos, ¿verdad? Entonces nada más para que se lo queden en la mente. La palabra soltero en la Biblia es hagamos, ¿va? Hagamos. En la Biblia esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento 4 veces. En 1 Corintios 7, versículo 8, versículo 11, versículo 32 y versículo 34. Solamente en el Nuevo Testamento encontraremos esta palabra de forma explícita. En la Biblia encontraremos la idea de la soltería, pero usando la palabra en griego en el Nuevo Testamento solamente la vamos a encontrar 4 veces. Y es Pablo quien aborda el tema de la soltería en este capítulo que habla del tema del matrimonio. En todo el capítulo 7 habla acerca del matrimonio y ahí Pablo nos habla acerca de lo que implica o de lo que significa la soltería. Y vamos a ver estos pasajes. Acompáñenme a sus Biblias, si no va a estar también en pantalla, en 1 Corintios 7, 8. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, y leemos un poquito a manera de comentarios introductorios estos pasajes. Ok, 1 Corintios 7, 8. Le voy a pedir a alguien, si lo puede leer en pantalla, que lea este primer pasaje, por favor. Quien sea. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? La pregunta que hicimos al inicio, ¿es malo estar soltero o permanecer soltero según este pasaje? ¿Qué nos dice este pasaje? En alguna medida el autor Pablo está diciendo que es bueno estar soltero. La soltería, como vamos a ver, bajo ciertos principios y circunstancias, es muy bueno estar soltero. No hay nada malo en una condición como la soltería. En el contexto, Pablo va a dar algunas cosas o comentarios acerca de del por qué sería algo bueno la soltería, en qué circunstancias, o por qué sería algo positivo. Entonces, eso es lo primero que vemos aquí en este primer pasaje, ¿ok? A manera de introducción. El segundo pasaje, 1 Corintios 7, versículo 11. Entonces, le voy a pedir a alguien de por acá si puede leer ese segundo pasaje, el versículo 11, por favor. Quien sea. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer.
Esta palabra sin casar en el griego es la palabra agamos. ¿A quién se está refiriendo aquí Pablo? ¿A qué persona se está refiriendo aquí Pablo en el contexto? A una persona que estaba casada y por circunstancias que menciona el pasaje, ahora se quedó soltera o divorciada. En este caso, que no se case. Está diciendo, ya no te vuelvas a casar, sino quédate sin casar. A esa palabra se usa agamos. Aquí Pablo se está hablando de personas, de mujeres o de hombres, que por alguna circunstancia, en el contexto, el hombre deja a la mujer o la mujer deja al hombre y dice, ya no te cases más, quédate sin casar. Y aquí hablamos del tema de la soltería. ¿Ok? Así que este pasaje nos amplía más el término de quién está en un estado de soltería. Muy bien. Tercer pasaje, versículo 32. Le voy a pedir a alguien de aquí en medio que pueda leer versículo 32. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Aquí, ¿qué es lo que nos enseña Pablo? ¿Qué es lo que ustedes ven que nos enseña Pablo acerca de la soltería? ¿Qué nos enseña? ¿Ven algo? El soltero no se preocupa, ¿ok? Ahora sin llorar, hermano. La libertad que tiene la ocupación de las cosas del Señor. De la libertad que tiene, ok, muy bien. ¿Alguien más por acá? ¿Qué es lo que vemos en este pasaje que nos enseña de la soltería? ¿Cuál es su preocupación? Agradar a Dios, dice ahí, se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? La palabra aquí, preocupar, es la misma que Jesús le va a decir a Marta y María. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la casa de Marta y María? ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta? Afanada, sirviendo, estaba preocupada, estaba muy intensamente haciendo todo lo necesario para poder atender al Señor. Y Jesús le dice, Marta, estás preocupada, afanada. Esa misma imagen mental es lo que Pablo está diciendo aquí. El soltero debe de preocuparse, ocuparse, dedicarse de continuo, de lleno. Tiene la ventaja, tiene la forma positiva de hacerlo totalmente al Señor. ¿Ok? Es lo que el pasaje está señalando aquí. Muy bien. Último pasaje, versículo 34. Y le voy a pedir a los de por acá que puedan leer el versículo 34. Sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Qué más nos enseña acerca de la soltería este pasaje? ¿Algo que vean ahí? La preocupación para ser santas, dice ahí, ¿no? La preocupación para ser santas. Fíjense, se preocupan por las cosas del Señor, se preocupan para ser santas en lo externo, cuerpo, se preocupan o ocupan para ser santas en lo interno, espíritu. De esta forma es como deben de vivir los solteros, los que no se han casado. ¿Ok? Con esto, hermanos, lo que hemos visto es un pequeño acercamiento a los pasajes que hablan de la soltería en el Nuevo Testamento, y con esto, si ustedes después lo analizan y lo ven, van a poder tener una visión más completa de lo que significa y lo que implica ser soltero. Bajo la visión de Pablo en los pasajes que hemos leído, ¿el soltero es alguien malo en el reino de Dios? No, tiene aspectos positivos muy importantes, muy interesantes y de elogio, ¿ok? Bajo ciertas circunstancias. Segundo encabezado de nuestra lección del día de hoy. Veamos alguna definición y consideraciones generales de lo que es el ser soltero. ¿Quién es un soltero? ¿Quién es una persona que está soltera? Y veamos algunas consideraciones generales de este tema de la soltería. En el Antiguo Testamento, hermanos, la soltería conlleva connotaciones negativas. Por ejemplo, si tú ves en Jeremías capítulo 16, se le va a mandar al profeta que no se case, que no tenga hijos, a manera de una ilustración de maldición. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, en su mayoría era vista la soltería, en algún sentido, como un sentido negativo. Alguien que estaba bajo la maldición de Dios. ¿Por qué ustedes creen que en el Antiguo Testamento había un mayor realce al matrimonio que a la soltería?
¿Por qué ustedes que piensan que el matrimonio en el Antiguo Testamento tenía una connotación más positiva que ser soltero? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué piensan? ¿Alguno? ¿Tiene que ver con la descendencia? Ok, la descendencia. ¿Algo más quería decir, Onan? Era algo parecido. Ok. Fíjense que también ahí estamos enlazando la idea de que era mal visto un matrimonio que no tuviera hijos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta preeminencia sobre esto? Tendría que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham y que por medio de él iba a surgir una nación grande. Exactamente, hermanos. Yo considero que esa es una de las razones principales. Porque en el Antiguo Testamento se esperaba que de la del descendiente de alguno de los judíos nacería ¿quién? El Mesías. Y por lo tanto, tengamos hijos, porque puede ser que sea de tu familia o de la mía y tengamos muchos hijos. Por eso es que se elogia muchísimo a la familia. Muchísimo. Entonces, eso ya pasó, porque el Mesías ya ha venido. Por lo tanto, ya no es una imposición en cierta medida el tener un montón de hijos, como en aquel entonces. Ya lo explicaremos y ya lo explicamos en algún momento. Fíjense a las cosas que llegaban algunas personas con esta visión acerca del matrimonio en el Antiguo Testamento. El rabino Eleazar dice lo siguiente acerca del matrimonio: cualquier hombre que no tiene esposa no es un hombre correcto. ¿Notan ustedes la visión que tenía del matrimonio con la connotación del Antiguo Testamento? Y el Talmud dice lo siguiente: el hombre que no se casó a los 20 está viviendo en pecado. Solteros de 20 años, ya lo dijo el Talmud. Esto es lo que pensaban y lo que se creía acerca del matrimonio y de la soltería. Algunos judíos comprendían que en el texto que decía no es bueno que el hombre esté solo, implicaba muchísimas cosas y llegaban a extremos a condenar a personas que no estaban en matrimonio y todo eso. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, como ya leímos, la soltería tiene una visión favorable cuando se da por razones correctas. Si bien el matrimonio sigue siendo la norma general o sigue siendo el llamado para cualquier persona, la soltería ya no es algo malo e incluso puede figurarse como un don de Dios. La soltería en el Nuevo Testamento puede figurarse como un regalo de Dios, un don de Dios. ¿Ok? Pregunta, hermanos, de todo esto que hemos visto, ¿quién es un soltero en la Biblia? ¿Quién es un soltero en la Biblia? ¿Alguien? ¿Eh? ¿Quién es un soltero en la Biblia? El soltero. Ajá. ¿Quién es un soltero en la Biblia? ¿Cuándo una persona es soltera? Cuando es viudo, cuando no está casado, exactamente allá. Cuando no tiene, bueno, ahí lo describe el soltero que no tiene ninguna preocupación más que agradar a Dios, ¿no? Muy bien, muy bien. 3 ideas básicas. Un soltero es un soltero mientras se casan, o sea, están en la espera de casarse en algún momento. Ese estado es llamado soltería. Son adultos que algún día quizás se casarán. Inciso B, solteros de nuevo, es de aquellas personas que se casaron, pero por alguna circunstancia, ya sea que su esposo se murió o porque hubo una ruptura matrimonial, ahora están nuevamente en un estado de soltería. ¿Ok? Ahora están solteros. ¿Va? Tercer aspecto, son los solteros para siempre, ¿no? Las personas que nunca se llegan a casar por razones que pueden ser obviamente personales, sea justificadas o injustificadas, pero están en ese estado de soltería. Pero también puede ser una de las razones por la que están solteros para siempre, por la providencia de Dios, que Dios ha designado que ellos sean solteros para siempre. Un soltero entonces en la Biblia son las personas que se van a casar en algún momento, las personas que se casaron y que ahora están nuevamente en un estado de solteros, bajo otras circunstancias, no como los primeros. Y el último punto son solteros que están para siempre solteros. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, hermanos? ¿Ahí vamos bien todo? ¿Sí? Muy bien. Tercer punto, tercer aspecto. Hablemos del propósito del estado de soltería. Ya lo hemos visto en los pasajes anteriores. ¿Cuál sería, hermanos? Primero pensemos esto.
¿cuál sería el propósito del por qué una persona quiere estar soltera desde la visión del mundo? ¿Cuál sería el propósito del por qué una persona quiere estar soltera desde como lo mira el mundo? ¿Cuál sería, hermanos? ¿Por qué una persona quiere estar soltera? No tener responsabilidades, no quiere compromisos, quiere cumplir sus metas. ¿Por qué más una persona prefiere estar soltera que casada? Porque es egoísta. Porque es egoísta, ¿ok? El cumplir sus metas. Fíjense que estaba tratando de buscar una estadística, y hay una estadística de parte del INEGI que revela que la mayoría de personas jóvenes de entre los 15 a los 29 años está soltera, es decir, un 72.7% de 100.6 millones de personas prefieren estar solteras. Y lo que decía el artículo que leí es que esto parece ser como una tendencia que cada vez va más y más y más y más. Las personas ya no quieren comprometerse. ¿Por qué no quieren comprometerse? Puede ser que algunos hayan sufrido en relaciones pasadas y que dicen, yo ya no quiero estar casado, prefiero estar así. O personas simplemente que quieren realizar sus metas, sus sueños, y que el matrimonio lo ven como un impedimento para realizar muchísimas cosas que ellos quieren hacer. Yo quiero viajar, yo quiero titularme, yo quiero estudiar, yo quiero bla, 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 etcétera. Pongan cualquier cosa. Y por eso es que algunos ya optan por, en vez de tener una familia humana, tener una familia canina, ¿no? O de gatos o de animalitos. No está mal tener animalitos y perritos, ¿no? Pero algunos prefieren la compañía de animales a comprometerse en una relación sentimental y matrimonial, por diferentes razones que hemos mencionado. Ahora, hermanos, ustedes díganme, ¿cuál sería el propósito de un soltero estando soltero como cristiano? Desde la visión de un cristiano, desde la visión de la Biblia. Agradar a Dios, ser santo, por acá, servir, muy bien. Vamos a ver, ya lo cambió Marenita. Vamos a ver ese pasaje precisamente, que es el pasaje que vamos a aprendernos, o que es el pasaje de la lección. Primera de Corintios 7:32 dice lo siguiente: sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. Y aquí va a hablar del soltero. El soltero, se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Ese es el propósito de la soltería. Tu estado de soltería, de los 3 puntos que vimos de que es ser un soltero, este es el propósito de ese estado. Este es el enfoque de este estado. Este es lo que tú deberías dedicarte en este estado. Preocuparte por las cosas del Señor y cómo puede agradar al Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que significa es que el soltero puede vivir en este tiempo de una forma especial para entregarse al Señor. Como ya les comenté, la palabra se preocupa es una entrega del ser, como de Marta entregando toda su vida para poder servir a Jesús en todas las actividades. Es una entrega constante, es una entrega dedicada sin límites, sin restricciones, por así decirlo, al servicio del Señor, a agradar al Señor, a vivir para el Señor. Esa es su preocupación. El propósito de este estado de soltería, de los solteros, es lo que dice este pasaje que hemos visto. Agradar al Señor con la mente, agradar al Señor con nuestro corazón, con nuestras emociones. Este estado de soltería es para que tú puedas hacer que tus emociones sean encauzadas hacia Dios, que tu mente sea encauzada hacia Dios, que tu cuerpo, que tu pureza de tu cuerpo sea dedicada para el Señor, que tus acciones sean dedicadas para el Señor. Ese es el propósito del por qué estás soltero, para eso. ¿Ok? Y pensando un poquito más, leyendo algunos artículos, me llamó la atención un artículo que dice la siguiente pregunta. Hoy te lo ponemos. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para el estado de soltería? Porque antes de empezar a pensar cuál es el propósito mío en este estado, también pensemos cuál es el propósito de Dios para mí en este estado de soltería. Y el artículo menciona algunos puntos que me gusta compartirlos con ustedes. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para este estado de soltería? Inciso A, ¿cuál es? Hacerte más como Cristo. La soltería no es un
regalo de Dios que mientras dure es algo que queremos que sea quitado, sino el estado de soltería. Dios lo que quiere hacer en ti es que tú puedas enfocarte únicamente y exclusivamente en Él. Pablo llegará a decir en Filipenses 1:21 que para mí el vivir es Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu estado de soltería. Hacerte más como Cristo, guiarte hacia Cristo, que como seguidor de Cristo debemos ver la soltería no como un problema que debo de resolver prontamente, sino como una oportunidad que debo de aprovechar para parecerme más a Cristo. ¿Ok? Segundo aspecto, inciso B, ¿qué dice? Ayudarte a señalar a las personas a Cristo. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para este estado de soltería? Ayudarme a mí a señalar a las personas a Cristo. Una persona soltera, ya sea que nunca se haya casado, que esté viuda o que está divorciada, puede compartir a Cristo, puede apuntar a otros hacia Cristo. Este estado de soltería es para que tú puedas hacer luz a otros hacia Cristo, que vean a Cristo, que conozcan a Cristo, como le va a decir Jesús en el Sermón del Monte, que así brille su luz delante de los hombres, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Ayudarte a señalar a otras personas a Cristo. Inciso C, ¿cómo dice, hermanos? ¿Qué es el propósito de Dios en este estado de soltería? Enseñarte a vivir el llamado de hoy y no del mañana. Hay muchos solteros, quizás no de esta congregación, pero muchos solteros que están frustrados porque quieren que ya termine este estado de soltería para pasar al estado verdadero, que es el de matrimonio. Y están afanados por el mañana y están despreciando su hoy, su presente, su llamado de la soltería en el presente. Y Dios quiere enseñarte a vivir el llamado de hoy y no del mañana. Escuchen lo que dice Elizabeth Elliot. ¿Conocen quién es Elizabeth Elliot? ¿No? Búsquenlo en internet, ¿no? Elizabeth Elliot, su esposo fue, me parece que fue martirizado, fue asesinado en una isla, me parece, ¿no? Por predicar el evangelio, y esta mujer sufrió y padeció muchísimas cosas, ¿no? Y esta mujer dice lo siguiente: no dejes, hablando acerca de Dios, no dejes que nuestros anhelos acaben con el apetito de nuestra vida. No dejes que nuestros anhelos acaben con el apetito de nuestra vida. Es decir, no dejes, Dios, que el anhelar el mañana o en lo que vendrá en el mañana acabe con la idea de cómo vivo el presente, el día de hoy. Y muchos desperdician su soltería estando enfocados y estresados en conseguirse a un esposo o una esposa. No te pierdas de algo real por estar concentrado con lo que todavía no es. Hoy tienes un propósito, hermano o hermana soltera. Tienes un llamado. Tu llamado es disfrutar tu soltería en el Señor, en este estado, y dejarle el mañana a Dios. Jesús va a decir en el Sermón del Monte: pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios. Inciso D, ¿cuál es el propósito de Dios en este tiempo de la soltería? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Inciso D. Desarrollar deleite en tu vida en la suficiencia de Dios para ti. Dios satisface y es suficiente. Eso es lo que Dios quiere que tú experimentes de forma íntima y relacional con Dios, de que Él es suficiente para ti, de que Él es suficiente para ti. Acompáñame a ver algunos pasajes. Busquen, por ejemplo, Salmo 65:4. De los de mi izquierda busque a alguien Salmo 65:4, y los de mi derecha busque a alguien Salmo 34:8. Salmo 65:4, los que tengo a mi izquierda, y Salmo 34:8, los que tengo a mi derecha. ¿Qué es lo que dice el Salmo 65:4, hermanos? ¿Alguien puede dar lectura? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios.
Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos saciados, solteros, subrayen esa palabra, seremos saciados por el bien de tu casa. Bienaventurado es aquel que tú escoges y se acerca a ti para que muera en tus atrios. Yo seré saciado. ¿Cuál es la idea de saciarse? Estar satisfecho, estar pleno, estar contento, estar, si lo contrario de estar satisfecho o saciado es insatisfecho y todas estas cuestiones, aquí dice, seremos saciados en Él. ¿Ok? Y Dios quiere desarrollar en este tiempo de soltería que tú veas que Dios es suficiente. Salmo 34, 8, ¿alguien de por acá? ¿Quién lo tiene? Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuál es la invitación de este salmo? Gustad, probad y ved, comprobad, comprueben ustedes que el Señor es bueno. Eso es lo que Dios quiere en tu estado de soltería, que tú puedas gustar, probar, disfrutar, que el Señor es suficiente y que Él es pleno para ti. Último aspecto de estos propósitos, hermanos. ¿Qué es lo que Dios tiene como propósito en este estado de soltería? Inciso E, ¿qué es? Hacer que confíes en Él. Lo que Dios quiere hacer, desarrollar en tu vida es que tú puedas depender de Él, confiar en Él, encontrar que Él está en control, que Él te cuida a ti, que tú confíes en sus propósitos, de que Él es bueno, de que Él tiene cuidado de tu mañana, de tu futuro, que Él sabe lo que es bueno para ti. Y si lo que es bueno para ti es estar un tiempo soltero, eso es bueno para ti. Si para ti es bueno para Dios casarte, lo hará Dios. Si para ti lo bueno es estar toda tu vida soltero, confía que Dios, eso es lo bueno para ti. Dios quiere desarrollar confianza en ti, que sus propósitos son buenos, que Dios es bueno y que Dios ya nos ha dado lo que necesitamos, y este es Jesús. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es el propósito de la soltería? Es exaltar a Cristo, es su verdad, es su reino, es vivir una devoción para Dios, para el Señor, es que yo me guarde puro para Él, en mis relaciones, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis acciones, en mi servicio en la iglesia, una dedicación al Señor. Ese es el propósito de la soltería. Así que hermanos solteros, hermanas solteras y los que nos ven en la transmisión, no desperdicies tu soltería, tu tiempo de soltero, no lo hagas. No busques lo que el mundo busca. No te afanes en lo que se afana el mundo. Haz de Dios tu prioridad en este tiempo. Haz de Cristo tu saciedad, tu todo. Aprende de Él, camina con Él, deleítate en Él. Escucha la voz de Dios, vive para Él. Tú estás en las manos de Dios. Muy bien, hermanos. Siguiente encabezado de esta lección. Encabezado número 4. Hablemos un poquito acerca de los retos que se afronta o que podemos afrontar o que se pueden afrontar los que están como solteros y lo que necesitan recordar en esos momentos de retos que están afrontando. El primero de ellos, hermanos, uno de los que se afronta en el estado de soltería es un sentimiento de soledad y de aislamiento. De los solteros, bueno, no quiero mencionar aquí, pero es muy posible, hermanos, que alguien soltero, ya sea porque está viudo, o porque se casó y se ha separado, o porque todavía no se ha casado, o porque ya tiene muchísimos años de estar soltero, puede sentirse con esta sensación de soledad, de aislamiento. Y es que, hermanos, pues no fuimos creados para estar solos. Desde el principio, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y a veces lo enfocamos únicamente y exclusivamente al matrimonio. No fuimos diseñados para eso. Y en muchas ocasiones esta clase de sensación ha llevado a muchos solteros, a hacer cosas que terminan lastimándolos a ellos. ¿Por qué? Porque en su estado de soledad y soltería empiezan a tomar decisiones de decir, yo no quiero estar así, yo mejor prefiero tener ciertas amistades que te van a corromper o que te han corrompido, o ciertas relaciones que te van a lastimar o que ya te lastimaron, simplemente por la necesidad de no estar solo. Esos son los retos que podemos enfrentar. Y eso es lo que tú tienes que ahora, te voy a mencionar algunas cosas que tienes que recordar. Solteros,
¿Realmente estás solo? ¿Realmente estás abandonado? Si tú eres cristiano y creyente, Dios quiere recordarte constantemente, no, tú no estás solo. Tú me tienes a mí. Tú tienes una amplia familia del reino. Si el matrimonio, para tener descendencia en un matrimonio natural, ¿qué se requiere? Pues obviamente la procreación y todo esto, se genera hijos a través de la unión de un matrimonio, pero ¿cómo se crean los hijos en la familia del reino de Dios? A través de la regeneración, de la fe. Tú también puedes formar parte de una familia más extensa a través de atraer a otros a que puedan conocer a Cristo Jesús y sean regenerados. Pablo llamará a Timoteo mi hijo en la fe. Pablo era un soltero, pero él podía decir, yo tengo muchos hijos en la fe. Y estaba contento con eso. Recuerda, soltero o soltera, tú no estás solo. Tienes a la familia de la fe, tienes a la iglesia, tienes a Dios. Tú no necesitas de un esposo o una esposa para entonces por fin decir, estoy realizado, estoy feliz, estoy pleno, estoy completo. Tú no necesitas eso. Dios quiere conducirte hacia otra dirección, una donde Él es suficiente, Él es tu plenitud y que no estás solo, no estás sola. Así que ante este reto, recuerda esa máxima. Soltero no es estar solo, como cristiano. Soltero es un llamado que Dios, en el que estoy en este momento, en donde Dios está conmigo, una familia de fe está conmigo, y muchas personas allá afuera no conocen del Señor, a los que necesito también hablarles de Él. ¿Ok? Otro reto que... perdón, no le había cambiado. Perdón. No me dicen, hermanos. Ustedes tienen la culpa. Inciso B, inciso B, no solamente el reto de la soledad y el aislamiento, sino también el reto de las presiones sociales. Yo como soltero, no como soltero, perdón, recapitulo, no estoy soltero, pero cuando fui soltero, hermanos, fui presionado socialmente por mis papás, porque mi hermano se había casado antes que yo. Y entonces es la clásica de, ya te saltó el de atrás, y entonces ya te vas a quedar, y bla, bla, bla. Y había... Forrar Biblias. A forrar Biblias, exactamente. Hay una presión social, hermanos, a las que los solteros se enfrentan, y ahí está como necesidad de, pues mi familia ya me dice que me case, la iglesia, incluso hay algunos hermanos que están dale, de formas inapropiadas, presionándome a que lo haga. Y esto, hermanos, debemos de cambiarlo como cultura de la iglesia. Porque tristemente en la iglesia, en una forma quizás yo creo inocente, se llegan a hacer comentarios a los solteros como que en última instancia se llegan a ver como cristianos de menor categoría y que no han llegado a la plenitud. Así que seamos muy sabios, hermanos, en cómo aconsejamos y animamos a los solteros a vivir este estado de soltería, pero también, claro, en algún momento, y como lo vamos a ver en las próximas clases, a casarse. Eso no estamos peleados. El problema es cuando hacemos del matrimonio un ídolo, hermanos, o hacemos de la soltería un ídolo. ¿Ok? Presiones sociales. Y para esto, hermanos, tenemos nosotros entonces que ser muy cuidadosos con nuestros hermanos o hermanas solteras y poder ser de ánimo y estímulo de que cumplan su llamado de seguir fieles a Dios. ¿Ok? Otro más, otro reto más, ahí está, es la tentación sexual. Esto obviamente es un reto latente en la vida de los solteros, la tentación sexual. Acompáñame a ver un pasaje, en 1 Corintios 7, versículo 8 al 9. 1 Corintios 7, 8 al 9. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 9. Si lo tienen, digan ya. ¿Ya? Muy bien. Les leo el pasaje en la Nueva Biblia de las Américas. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Y aquí viene el punto. Pero si carecen de dominio propio, ¿qué les manda Pablo? Cásense.
que mejor es casarse que quemarse. No tengo el tiempo para explicar todo el contexto de este pasaje, pero lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios era obviamente un desenfreno sexual y era la tentación que tenía latente toda persona de querer tener relaciones sexuales. Y Pablo dice, no, hay un orden. Puedes quedarte soltero y eso es muy bueno, pero si tienes estas tentaciones y si tienes la oportunidad de casarte, ya, comprométete, cásate. ¿Ok? Entonces, la tentación sexual es algo que se enfrenta los solteros. Pero esto, hermanos, no solamente se resuelve obviamente en el matrimonio. O casados, ¿ya no somos tentados sexualmente como casados? ¿O somos tentados sexualmente como casados también? Siempre estamos tentados sexualmente. No pensemos tampoco que, como tengo este deseo ya sexual siendo soltero, pues me caso y ya seguramente con eso se resolverá mi problema. No, hermano, el problema no se resuelve con cambiar de estado civil. El problema se resuelve a los pies de Cristo y dejando nuestro ser dominado por las palabras de Dios. Así que tampoco tomemos el tema de bueno, como tengo esta propensión a ser muy tentado sexualmente, pues me voy a casar. Ya no importa con quién sea, pero me caso. No, hermanos, no, ese no es el punto. Pero sin duda, tanto los solteros como los casados enfrentan diversas tentaciones sexuales propias de cada uno de esos estados. ¿Ok? ¿Hasta ahí, hermanos, vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Todo bien. Muy bien. Último encabezado. Encabezado número 5. ¿Ahí me ayudas, Marianita, porfa? Creo que no pasa. Muy bien. Solteros en la Biblia. Les pregunto, hermanos, ¿en la Biblia tenemos solteros o todos están casados? Hay solteros. ¿Qué soltero te viene en la mente en la Biblia que fue un soltero en la Biblia? ¿Alguien? ¿Todos los apóstoles? ¿Alguno de los apóstoles? ¿Sí? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Pablo? ¿Juan? Muy bien, muy bien. Hay varios, hermanos. Yo aquí les voy a poner algunos. El primero de ellos que les mencioné en el Antiguo Testamento fue Elías, hermanos. Elías fue un profeta importante y poderoso, hermanos. Fue un profeta que sirvió fielmente a Dios. Sin duda. ¿El que fuera soltero lo hacía un profeta de menor categoría? No. Fue un profeta grande, poderoso. Incluso en la Biblia, en Santiago 5:17, se hace mención de él y se menciona que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un profeta grande, poderoso en las manos de Dios, pero era un ser humano como tú y como yo. Un soltero que también lidió con las presiones y con un montón de cosas en su estado en el que vivió. Pero dice la Biblia que él oró a Dios y no llovió. Y bueno, llovió. Entonces, hermanos, Elías fue un soltero que vivió su soltería para el Señor, para Dios. Así que tenemos un ejemplo aquí en la vida de Elías. Otro ejemplo tenemos Juan el Bautista, hermanos, que también obviamente se asocia con Elías. Se profetizó que vendría un Elías y este era el Elías que había de venir. Y Juan el Bautista entonces vive también como soltero, hermanos. Lo que quiero decirte con estos dos ejemplos es de que veas que el estar soltero y ellos permanecieron solteros para toda la vida no significa que tú seas un ciudadano del reino de Dios inferior o que te incapacite para vivir para el Señor fielmente y vibrantemente. Juan el Bautista, una mujer, hermanas, una mujer en la Biblia que fue soltera, ¿quién fue? Ese es más difícil. ¿Quién? María Magdalena, no sé, puede ser, no sé, creo que no. ¿Cómo se llama la suegra de Ruth? La suegra de Ruth, ok, muy bien. Fíjense que soltero ahí ya lo está viendo como alguien que se casó y que después pasó a un estado de viudez. Muy bien, muy bien. Ana, que estaba en el templo cuando el Señor fue presentado, también estuvo casada, pero quedó viuda muy joven y todo el resto de su
Exacto. Las viudas también son solteras en ese estado. Y aquí yo les menciono uno que lo vamos a ver en Hechos, Dorcas. Acompáñame un texto en la Biblia, en Hechos 9:36. Ya cuando lleguemos a Hechos 9 lo explicaremos, o se explicará. Hechos 9:36. ¿Quién fue Dorcas? Una mujer que posiblemente enviudó. Una mujer discípula de Jesús. Y miren lo que dice el pasaje acerca de esta mujer Dorcas, o también llamada Tabita. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. ¿Ya? Muy bien. Hechos 9:36 dice lo siguiente: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido en griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad, que hacía continuamente. Era una mujer rica ¿en qué? En buenas obras. Esta mujer en el texto morirá o muere, y entonces toda la ciudad se consterna por su fallecimiento, porque la mujer vivía de tal forma su soltería, su viudez, que era impresionante y muy influyente en ese momento. Dorcas, una mujer que nos enseña cómo se vive una vida soltera, en este caso de Dorcas, ¿no? Muy bien. Y obviamente podríamos seguir mencionando, y por acá mencionar una persona que obviamente sabemos que también permaneció soltero, y fue Jesús. Jesús en su estado ministerial fue soltero, hermanos. Y Él nos enseña verdaderamente cómo es un hombre soltero y cómo es también, o lo que debe perseguir tanto un hombre como una mujer en su soltería para el Señor. Muy bien. Con esto terminamos todas las cosas que vamos a mencionar de esta primera lección. Hemos visto un acercamiento bíblico a la soltería. Hemos visto que la soltería no es inferior ni superior a los casados. Hemos visto que la soltería tiene ventajas, pero también tiene sus retos. Hemos visto que la soltería tiene un propósito especial y Dios está detrás de este propósito. Hemos visto que la soltería de forma particular y especial refleja la gloria de Dios. Mejor que un soltero, que un casado. Escuchen bien esa frase. Lo decía una vez nuestro pastor Carlos: ¿quién puede representar la gloria de Dios como un hombre, sino el hombre? ¿Quién puede representar mejor la gloria de Dios como una mujer, sino la mujer? ¿Quién puede representar mejor la gloria de Dios como un soltero, sino el soltero? Y de la misma forma el casado. Por lo tanto, hay aspectos que el soltero hacen resaltar la gloria de Dios de forma especial siendo soltero. De la misma forma, el casado hace resaltar aspectos de la gloria de Dios siendo casado, de forma especial y de forma única. Eso va a decir el siguiente autor, John Piper, y esta es la primera referencia literaria que les doy. John Piper escribe un libro que se llama Pacto Matrimonial. En todo este libro va a hablar acerca del matrimonio, pero hay un capítulo que habla específicamente de la soltería, y dice lo siguiente John Piper, cito: Dios promete bendiciones espectaculares a quienes permanecen solteros en Cristo y les hace un llamado extraordinario para su vida. Por lo tanto, ser soltero en Cristo no es quedarse corto de lo mejor de Dios, sino que es un sendero de obediencia que exalta a Cristo y es fiel al pacto al que muchos son llamados a transitar. Hermanos solteros, solteras, los que nos ven en transmisión también, este es un llamado que bien enfocado puede ser de enorme bendición para tu vida, para los que te rodean, y Dios está haciendo algo en este estado en tu vida. Así que, dicho eso, hermanos, las siguientes semanas estaremos viendo, ahora sí, la persona rumbo hacia el matrimonio. Pero quería decir, empezar con este primer aspecto, para que no pensemos que el matrimonio es el que debo de llegar sí o sí, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí terminamos, hermanos. Preguntas, comentarios, dudas. Yo, hermano, tengo un comentario y una pregunta. El primer comentario, hermano, es sobre el pasaje de 1 Corintios 7:9, que la Reina Valera traduce: pero si no tienen don de continencia, cásense. Quiero comentar que precisamente la traducción que leímos en pantalla es
es la más adecuada, porque en el cristianismo circula esta idea de que hay hermanos que tienen un don de continencia. Claro. Es decir, como si Dios les hubiese dado la capacidad de mantenerse sin la necesidad del acto carnal. Quiero comentar que esa idea no es correcta, porque la traducción al texto griego más adecuada es: pero si no tienen dominio propio, y el dominio propio tiene que ver con una decisión personal, con someterse al Espíritu de Dios. Bueno, si no tienen dominio propio ante esta necesidad, pues mejor cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Lo digo porque he visto personas que se han dañado mucho diciendo: no, yo tengo el don de continencia, y piensan que tienen un don cuando realmente no lo tienen, ¿no? Exactamente, hermanos. Algunos dicen que es como si Dios les diera algo, un poder sobrenatural para permanecer solteros. Pero no es así. El don de continencia que se menciona ahí en la Biblia, como dijo nuestro pastor, es precisamente el dominio propio, en donde voluntariamente una persona dice: yo quiero entregarme al Señor soltero para siempre. Y él elige ese camino. Obviamente aquí hay una mezcla también de la parte de Dios, pero sin duda es esta entrega voluntaria a Dios para ese servicio en particular, ¿no? Sí, sobre todo en el área sexual. O sea, cuando Pablo dice dominio propio, se refiere a esa cuestión, ¿no? Que sí tenemos el Espíritu de Dios, y es un Espíritu que nos permite tener dominio propio, ¿no? Pero es una decisión personal. Exactamente, por ahí está el pasaje, no lo leímos, donde Jesús habla acerca de que en el reino de los cielos hay eunucos, me parece que es Mateo capítulo 7, por ahí, algo así, 19, ok, y que algunos se hacen eunucos por el reino de Dios. O sea, esa es la decisión voluntaria, ¿no? Y en el tema de la soltería, del casamiento, y en el tema de la sexualidad. ¿Alguien más tiene un comentario, duda, hermanos? Pregunta, adelante. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera casado? ¿Jesús se va a casar? He escuchado muchas teorías que atentan contra el cristianismo, en el sentido de que tuvo algo que ver con María Magdalena, todo este tema, y se trata de desvirtuar algo de Jesús. Pero si hubiera sido cierto, habría dejado de cumplir sus misiones en la tierra si hubiera tenido algo con María Magdalena, o si hubiera tenido un hijo. Ya. La Biblia no nos señala nada de eso. Eso que tú mencionas creo que está en un libro apócrifo. No sé si es el de... Sí, en varios. Y de hecho algunos han usado ese tipo de ejemplo para decir: miren, seamos como Jesús, nunca nos casemos, ¿no? Ajá. Entonces la Biblia nos da como tal ese tipo de situaciones. Yo creo que en la revelación que tenemos, lo que tenemos es lo que Jesús estaba destinado que sucediera en su vida social, en este caso, mantenerse como soltero, ¿no? Si hubiera sido la voluntad de Dios que tuviera una esposa, por alguna razón, lo veríamos, ¿no? Pero fue su voluntad de Dios que permaneciera así, por las razones que hemos visto. Él se dedicó de lleno al ministerio porque tenía un propósito mayor. En la Biblia, de forma simbólica, sí se representará a Jesús teniendo una esposa, ¿verdad? ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Ajá. Entonces, y si nos vamos por el camino de qué pasaría si hubiera tenido hijos, ¿qué crees que hubiera pasado si hubiera tenido un hijo Jesús? ¿Qué hubiera pasado con ese hijo de Jesús? Y ese hubiera sido un descendiente incluso yo creo que lo hubieran tenido como una divinidad, ¿no? Hubiera sido algo muy peligroso, y que un Jehová Juno, literalmente, ¿no? Uno de todos somos importantes, pero el hijo de Jesús, ese es superior, ¿no? Y creo que se haría una idolatría en esa suposición, ¿no? Entonces, lo que vemos es de que en el diseño de Dios quiso que su hijo permaneciera así, pero va a mostrarnos en la Biblia que él realmente, de forma simbólica, va a entregar su ser a la iglesia, ¿no? Como si fuera su esposa, ¿va? Pero es una muy buena pregunta. ¿Por allá? Ajá. Atrás, y ahorita el que sigue, hermano, ¿va? Adelante, Daniel. Hablando acerca del atentado hacia la vida cristiana, también a los cristianos, con otras religiones, bueno, para ser específico en la católica, he visto y he escuchado que los sacerdotes se escudan en estos pasajes bíblicos para acusar a los pastores, ministros y personas que representan la vida cristiana y a la iglesia cristiana como que viven en pecado, ¿no? Exacto.
porque distorsionan el propósito del matrimonio. Ajá. Porque tristemente, cuando, como hemos visto, no es malo estar soltero, hay muchas ventajas y virtudes, pero como siempre el ser humano se va hacia el extremo y dice, entonces vamos a permanecer solteros, ¿no? Y ven que no es así, no es obligatorio. Adelante, hermano. Bueno, en esta cuestión de lo que hubiera, creo que la palabra es muy clara, nos dice que no debemos ir más allá. Claro. De la palabra, obviamente, si no estaríamos cayendo en herejías, estaríamos comentando cosas que nos consideran, ¿no? Sin duda. Jesucristo es el único que no cometió pecado, obviamente sabemos que es el único. Exactamente, y esa siempre va a ser la regla máxima. Podemos en algún sentido hacer algún comentario de suposiciones, pero siempre vamos a decir, pero lo que tenemos aquí en la Biblia, esa es la verdad, a esa nos adherimos y en esa descansamos y confiamos, ¿no? Entonces, sí, lo que decía el hermano, no pensar, obviamente no pensar no significa que no podamos imaginar, sino en el sentido de pensarlo y hacerlo un dogma de decir, esto es lo que dice Dios, ¿no? Eso está mal, porque caeríamos en muchos problemas. Adelante. Sí, a lo que pregunta Hetza, obviamente no podemos pensar más allá de lo que está escrito, pero haciendo una hipótesis saludable, pienso que si Jesús hubiese tenido esposa o incluso hijos, pensando hipotéticamente, no iba a ser calificado como un pecado porque la ley no califica eso como un pecado, si eso hubiese ocurrido. De hecho, Isaías 53 dice que parte de la tragedia del Mesías es que su generación no puede ser contada porque precisamente fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero creo, hermano Hetza, que no hubiese sido posible que eso se diera en el proyecto de Dios, porque el casarse con una mujer es entrar en una relación de una sola carne. Y puesto que el Mesías es el único hombre inmaculado, estaría entrando en una sola carne con una mujer pecadora, porque no existe una mujer inmaculada como el Mesías, y eso sí iba a ser un obstáculo para la obra de la redención, no solo por las obligaciones que adquiere un hombre casado, sino también por el compromiso que él tendría con esta mujer y cómo esto podría afectar en su obra de redención que él cumplió dentro de la soltería. Pero claro que simplemente son hipótesis, no podemos decir otra cosa, ¿verdad? Exacto, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien. Son importantes estar pensando, hermanos. Es bueno pensar, hermanos. De hecho, en algún tiempo llegaron a empezar a cuestionarse y a debatir de cuántos ángeles que habían en la cabecita de un alfiler, ¿no? Y hacían debates por eso, ¿no? ¿Cuántos ángeles, no? Me parece. Entonces, no está mal, ¿sale? Pero al final del día siempre vamos a creer, esto es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y enseña. Muy bien. Adelante, la última pregunta. La cuestión de estar preparados, porque a lo mejor nosotros, gracias a Dios, ya conocemos la verdad, pero otros, claro, no, como nosotros llevarlos a la palabra de Dios. Exactamente, siempre llevarlos a la palabra de Dios, ¿va? Damos por terminado, hermanitos. Si tiene alguna pregunta, ¿quieres decir algo más? ¿Sí? Es una pregunta nada más que se quedó ahí en la mente. Hermano, ¿cómo podemos explicar, si se puede, la afirmación de no es bueno que el hombre esté solo cuando Adán estaba precisamente con los animalitos? La presencia de Dios se paseaba con él, pero no tenía esposa. Con el proverbio que también dice, el que haya esposa haya el bien. ¿Cómo podemos embonar esta idea con lo que dice Pablo de bueno les sería a los solteros quedarse como yo, para que tal vez los solteros tengan ahí un poquito más de amplitud? Bueno, yo creo que en este caso en particular, en el caso de Adán, fue un caso en particular que dijo, no es bueno que esté en esta situación histórica Adán solo, ¿no? Yo creo que se pueden solamente encerrar como en este aspecto de él. De ahí en fuera se empieza a desarrollar la idea de que es muy bueno que una persona encuentre una esposa, una pareja, etcétera. Más vale estar dos, si estuvieran dos, a que estar uno solo, ¿no? Pero poco a poco se va a desarrollar la idea de que la familia de Dios se va extendiendo más y más y más, y que entonces ya no es algo, ¿cómo se puede decir? Obligatorio, por así decir, el que yo necesite estar con alguien para sentirme pleno, porque entonces Cristo viene a ser pleno, a hacernos pleno, y a eso va añadiendo las cosas que necesitamos.
Y entonces es cuando dice, para Israel necesito una esposa y yo le proveo una esposa, y así. Pero la primera idea es siempre estar pleno en el Señor, y estando en eso, Dios va añadiendo las demás cositas, ¿no?, que vamos necesitando. Entonces yo creo que es un desarrollo que se va gestando y que las dos cosas son buenas desde el punto de vista de la Biblia, en el matrimonio y como en la soltería, y siempre encauzadas hacia Dios, ¿no? Entonces eso es lo que yo comentaría un poquito, ¿va? Qué bueno que tienen preguntas, hermanos, muy bien. Así nos vamos evitando la última sesión de preguntas. Terminamos, hermanitos, con una pequeña oración y tenemos un momentito para saludarnos. Dios les bendiga. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido en esta primera enseñanza acerca de la soltería, Dios. Te damos muchas gracias por nuestros hermanos que están solteros, Dios. Y gracias por esta enorme bendición de ellos en la iglesia, Dios. Y te pedimos que tú les proveas lo que sea necesario para su vida y para la piedad, Dios. En el nombre de Jesús te regamos todo esto. Amén.